Desde cualquier rincón de la ciudad de Valladolid se puede divisar el Cerro de San Cristóbal, una de las insignias y señas de identidad de la localidad. El cerro está situado al suroeste de la misma. Con más de 150 metros de altura, da la bienvenida desde siempre a todos los visitantes que se acercan a conocer la capital castellano-leonesa. Cuando antiguamente carreteros y comerciantes venían con sus mercancías, sabían que estaban cerca de la puerta de Tudela, principal entrada a la villa, al divisar con claridad la alta silueta del cerro. En un paisaje donde prima la desnudez de la llanura, su altura era algo mágico a los ojos de los castellanos. Desde su cima podemos vislumbrar los valles del Duero y el Pisuerga. De esta manera, el cerro forma parte del paisaje de la ciudad y se integra plenamente en ella. Los acontecimientos históricos que han tenido lugar en el cerro son escasos y se remontan a mediados del siglo XX, a la época de la posguerra. Actualmente va tomando auge su desarrollo industrial, con lo que se va cambiando su situación paisajística. El Cerro de San Cristóbal se ha formado como resultado del proceso de excavación de los valles del Duero y del Pisuerga a lo largo del periodo cuaternario, y el cerro ha quedado como un relieve destacado por la capa de calizas que tiene en su culminación y que le ha protegido de la erosión. El cerro se divide en tres niveles. El nivel más bajo está constituido por arcillas impermeables que dan lugar a un suelo limoso de color ladrillo. El nivel intermedio lo forman margas arcillosas de color gris y blanquecino, mezcladas con una capa de turba y yeso. Estas capas van desapareciendo según se va ascendiendo hacia la cima. El último nivel está formado prácticamente en su totalidad por calizas blancas, grisáceas y amarillentas, intercalándose a su vez con margas y rocas con oquedades. El cerro está cubierto de vegetación por las repoblaciones que se hicieron durante los años 50 y 60, sobre todo de cipreses, de distintos tipos de cupresáceas, y también de pino carrasco, del Pinus alepensis, que es un pino que prospera muy bien en los suelos de yesos, que son los que aparecen, yesos y margas que aparecen en la ladera del cerro. Esas repoblaciones se han ido densificando y hoy la ladera del cerro está cubierta de verde, es un bosquete, un pequeño bosquecillo, pero no fue siempre así. Hasta los años 40 había pastoreo y las laderas del cerro estaban bastante peladas. Los acontecimientos históricos del Cerro de San Cristóbal se remontan principalmente a mediados del siglo XX. Es con la posguerra en el año 1961 cuando el cerro cobra su mayor relevancia. El 24 de julio de ese mismo año, el general Franco homenajea los 25 años de la muerte de Onésimo Redondo, uno de los fundadores de las Juntas de Ofensiva Nacional sindicalistas. Miembros de la Falange Oficial celebran esa efeméride que coincide con el 25 aniversario del asesinato de Onésimo. Al cumplirse el 25 aniversario del asesinato de Onésimo Redondo, se inaugura en su memoria un gran monumento de 31 metros de altura. El generalísimo Franco preside la ceremonia y a ella asiste la familia del heroico mártir de la causa del movimiento nacional. Una profunda y fervorosa emoción popular reina en el vallisoletano Cerro de San Cristóbal durante este solemne homenaje nacional. Más de 50.000 personas, entre las que figuran 20.000 falangistas, a los que se unieron gentes llegadas de muchas provincias españolas, aclaman al jefe del Estado y confirman que el sacrificio de Onésimo Redondo no ha resultado estéril. El régimen aprovecha de esta manera la ocasión para conmemorar las bodas de plata de Franco con el caudillaje, aunque falten 3 años para cumplir 25 como jefe de Estado. Franco inauguró el monumento al fundador de las Jons. Cerca de 60.000 personas aclamaron en este lugar al jefe de Estado. Todos los allí presentes oyeron embelesados los discursos del jefe provincial del movimiento, del ministro de Agricultura, el secretario general y el caudillo. El arzobispo García Goldarat ofició la bendición del monumento. El evento tuvo una gran organización. Desde primera hora de la mañana se habilitaron diferentes zonas de aparcamientos en los alrededores del cerro. Además, se pusieron autocares a disposición de la multitud de ciudadanos que quisieron acompañar al caudillo. Lo más destacable de este hecho histórico fue la rápida transformación del cerro. En apenas menos de un mes se construyó la carretera en forma de caracol que existe en la actualidad, y las laderas se repoblaron con miles de pinos. Los obreros encargados de llevar esta labor a cabo trabajaron durante estos días a pleno rendimiento y sin descanso.
El arquitecto Vaquero y el escultor Ramos fueron los encargados de dar forma a la estatua de 31 metros de altura situada en lo alto del páramo. La obra arquitectónica está dividida en dos partes. La primera la forman dos impresionantes estructuras de hormigón con una altura de 29 metros y colocadas de manera convergente. Simbolizan las alas de la victoria. En el medio de las dos se sitúa el yugo y las flechas, el símbolo más representativo de la falange. Con una altura de 15 metros, están realizadas en acero reforzado. Toda esta estructura se encuentra sobre un pedestal de 7 escalones. La segunda parte del monumento la constituye un grupo escultórico formado por 5 figuras humanas de más de 3 metros de altura, fundidas en bronce y con un peso de 6 toneladas. En el centro del grupo se sitúa la imagen de Onésimo Redondo, con el brazo en alto saludando al amanecer de España, continuando de esta manera con la simbología falangista. Inmediatamente detrás se sitúan 4 figuras que rodean la imagen central. Son un trabajador, un soldado, un campesino y un estudiante. Representan a los grupos sociales del momento. La figura que dio más problemas fue la de Onésimo, puesto que se quería dar una total idea de fidelidad del mismo. Para ello, Ramos contó con la colaboración de amigos y familia del líder falangista. Se moldearon hasta 10 bustos del homenajeado. Para esta explanada de unos 20.000 metros cuadrados, se tuvo grandes ideas y proyectos. La construcción de una lonja, una biblioteca, centros culturales, pero todo quedó en eso, en un proyecto. El cerro es el prismático con el que se observan los mejores paisajes de la totalidad de Valladolid. El campo que la rodea, los edificios más emblemáticos y unas ensoñadoras puestas de sol son algunos de los ejemplos que puede captar la vista desde tan noble altura. Así como la ciudad se está transformando y modernizando, el cerro sufre también este cambio. En los últimos años el cerro está experimentando una transformación paisajística importante de la mano de las obras de infraestructura que tienen lugar justo al pie de la ladera norte del cerro, lo que queda entre el cerro y el polígono industrial de San Cristóbal. El hecho de que por ahí se ha decidido que pase la autovía de circunvalación de la ciudad de Valladolid por el sur y sureste y también el desvío del tráfico ferroviario de mercancías, el famoso bypass, pues están obligando a excavar una trinchera de dimensiones considerables que está alterando la morfología de la ladera norte del cerro. Sí que todo el ruido y el movimiento de tierras implica unas peores condiciones de vida y el ahuyentamiento de una parte de la fauna que pueda haber en las laderas del cerro. Pero sobre todo lo más importante es que esas obras lo que están modificando es la estructura geológica del cerro puesto que uno de los elementos de los materiales geológicos que forman el cerro, que son las margas, tiene un carácter expansivo. La modificación de la forma de la ladera puede dar lugar a movimientos de ladera, a pequeños deslizamientos o pequeños o no tan pequeños deslizamientos, en definitiva a una cierta inestabilidad de la ladera que, bueno, es de suponer que los ingenieros que han diseñado la excavación de la trinchera, tanto para la autovía como para el ferrocarril, pues han tenido en cuenta el cálculo de estas posibles inestabilidades que se pudieran generar en la ladera norte del cerro. En cualquier caso, lo que sí que va a cambiar, se produzcan o no inestabilidades o afecte más o menos a la fauna, es la imagen del cerro visto desde Valladolid, pues va a cambiar no excesivamente, pero sí va a haber un cambio significativo con el movimiento de tierras que está teniendo lugar. Pero el cerro no pertenece únicamente a Valladolid, sino también al municipio de La Cistérniga. Este ha evolucionado rápidamente en estos últimos años y ya se encuentra prácticamente integrado en la capital. A esta evolución fisiológica se une la tecnológica, puesto que lo que más llama la atención en la cumbre del cerro es su gigantesca antena de comunicaciones que se divisa a gran distancia. De igual forma, la modernización continúa y, lógicamente, la escultura del franquismo se ha quedado obsoleta y deteriorada. Por ello, en su 50 aniversario será retirada del lugar. Pero aunque el tiempo pase, lo que no queda ninguna duda es que el Cerro de San Cristóbal seguirá siendo la imagen más significativa del horizonte vallisoletano.